Hola, hola mis angelitas hermosas, ¿cómo están? Un gusto saludarlas. Mis angelitas lindas, vengo a hablarles de esta mujerzuela. No le podemos decir ni cantante, ni actriz, ni nada de eso, porque ya sabemos que no canta, no actúa, no baila, no tiene ángel, no tiene chispa, no tiene luz, no tiene belleza, ni siquiera tiene sangre dulce. Es una mujer pesada que cae mal, pedante, y de eso vamos a hablar en este video. Ya van a ver, o sea, de verdad a las descerebradas, bájense de esta nube, bájense de la nube de que la jefesucha de quinta, esta vieja no es nadie. Es hora de quitarle la máscara a los mitos de cartón, a todas las viejas descerebradas seguidoras de esta piruja, que no ha conseguido absolutamente nada por talento, ni por esfuerzo propio, ni por trabajo, ni por constancia, ni disciplina, ni nada de eso. Todo lo que tiene lo ha conseguido porque se le despatarró, porque le chupó los huevos a un recién nacido, a un bebé. ¡Qué vergüenza! Me da mucha vergüenza de verdad hablar de ese tema porque me parece algo nefasto que una persona adulta se meta con un jovencito o con una jovencita, en el caso que sea un hombre. A mí me parece algo nefasto, es algo asqueroso. Cada oveja con su pareja. Esta vieja fue tan sinvergüenza de atreverse a encamarse con un bebé, con un recién nacido, con un niño. Esta vieja es poca madre, esta vieja no le corre sangre por las venas, de verdad. ¡Qué asco! Y todo es porque es una vieja enferma, enferma de sexo, porque ella consigue todo arriba del palo, chupándole los huevos a medio mundo. Así es como ella lo consigue, lo hemos visto en su recorrido. Ahorita que hemos escudriñado en su vida, no hombre, es una miércoles. De verdad que es una miércoles en toda la extensión de la palabra. Entonces, todos estos posteos en redes, la pantomima de mujer empoderada, esta piruja, esta promiscua de empoderada no tiene nada. Una mujer empoderada es una mujer como nuestra reina Angelita Aguilar, que a los 18 años, a pesar que es una niña con buena posición económica, con unos papás, con una familia que valen la pena, que es un orgullo, gente de dinastía, de abolengo, con todas las comodidades, a pesar de todo eso, miren, ella trabajó para su casa. Así es, lastimosamente así es. La gente que tiene trabaja más y hace más. La gente muerta de hambre no, quiere todo regalado y es la que no tiene ni en qué caerse muerta. Así es esta piruja de quinta. Entonces esta vieja de empoderada no tiene nada. Esta vieja lo que tiene es que es una sinvergüenza, una aprovechada, una trepadora, una piruja que todo lo consigue en la cama, abajo de las sábanas, en 4 patas. O sea, es una asquerosa. Es una asquerosa, definitivamente. Eso no es de mujeres empoderadas. Ella le quiso hacer creer a Nodal que ser una mujer empoderada era andar enseñando el culo y que nadie le dijera nada. No, eso no es ser empoderada. Eso es ser usted una sinvergüenza, una piruja, una promiscua, una cochinada de vieja. Eso no es ser empoderada. Empoderada es que así como usted que tiene a su mona, usted se pusiera a trabajar para darle de hartar. No anduviera jodiendo al niño, al recién nacido, al bebé que tuvo la osadía, la sinvergüenzada de meterlo en su asquerosa cama y ahora se hace como que usted fuera la jovencita, la virgencita que engañaron. Semejante vieja floja que ni el esfínter le sirve ya de lo remontada que está por toda la Argentina. Así que quiero descerebradas que les quede claro. ¿Y saben qué? Lo peor que atrás de esta piruja hay humillaciones a su propio equipo de trabajo. Aires de diva que no le van porque esta piruja tiene de diva lo que yo tengo de astronauta. Esta piruja es una muerta de hambre, patas en el suelo. Pero ella se cree inalcanzable, tiene una soberbia insoportable. De por sí siempre la ha tenido, es argentinucha, recuérdenlo, siempre la ha tenido, pero ahora está peor. Y lo peor que no ha conseguido nada por mérito, por esfuerzo, por talento, no. Lo ha conseguido porque es una piruja que se deja montar por mundo y Raimundo. Entonces es una vieja déspota, soberbia, insoportable con quienes realmente hacen el trabajo.
en su pinche gira fantasía, en su gira de cantina. O sea, es una déspota con quienes en realidad trabajan, porque ella, ¿qué es lo que hace? Abrirle las patas a quien le conviene. Y seamos honestas, mis angelitas, es una gira de cantina que no le importa a nadie, porque la piruja, la pandillera, la culo flojo no canta. Esa no canta, no tiene manejo de tarima, no tiene un buen performance. Esta vieja es una miércoles, es un cero a la izquierda. Se nota que en su puta vida se había subido a una tarima con un poquito de gente ahí. Se le nota que ella solo había estado en miércoles bajeras. Y sigue estándolo. Porque esa su gira, que ella es la que la ha pagado, ella es la que la ha patrocinado con el dinero que le ha robado y que le ha estafado a Nodal. Es una piruja malnacida, de verdad. Sin vergüenza hasta decir ya no. Así que esto va directo para su club de descerebradas, viejas frustradas, traumadas, abandonadas y feas. Todo su club de descerebradas que saltan a la yugular de cualquiera cuando le hablan de la piruja más montada del planeta, o sea, la casucha. Igual soy yo y somos las angelitas. Yo salto cuando hablan de nuestra reina Ángela Aguilar, porque para mí Ángela Aguilar es una santa. Así que les quede claro, y Angelita Aguilar sí es una santa de verdad, no como esta piruja que se mella y se zurra parada porque ya no le sirven los músculos de la cochinada. Que les quede claro, pirujas, y algo importante: el talento no se compra en una farmacia, no se compra en las tiendas y mucho menos con escándalos. ¿Ustedes creen que esta pandillera tiene las tres cositas que tiene porque las ha construido a base de puro mérito musical? ¡Por favor! Esta piruja no tiene nada, no tiene brillo, no tiene talento, no tiene, pero ni sangre dulce tiene. La estrategia de esta piruja fue despatarrarse en la cama de todos los traperos que la ayudaron a subir, de todos los cantantes con los que se ha endamado, con Cristian Nodal. Esa es la estrategia de ella, colgarse de los nombres indicados en el momento, ¿verdad? Porque acuérdense que fue trepando a punta de darle el trasero al que se le ponía enfrente. Entonces, piensen un poquito, descerebradas, esfuércense. Yo sé que les es difícil porque no tienen cerebro, pero esfuércense. Piensen un poquito, quítenle los dramas amorosos o no amorosos de cama. Quítenle los dramas de sábanas a esta piruja de quinta, toda la polémica de cama que tiene, y ¿qué les queda? Absolutamente nada. Absolutamente nada. No puedo decir ni siquiera que una carrera vacía, porque esta piruja no tiene carrera. No queda nada porque ella no es nada. Así de simple y así de claro. Vamos a ver este video, no todo, porque la verdad que es una piruja a la que yo no soporto. Es una mujerzuela a la que yo no soporto. Así que vamos a ver unos pedacitos. Voy a tratar, mis angelitas, que lo vean y van a ver lo déspota que esta piruja es. Mírenle, o sea, ¿cómo les explico? Mírenle sus gestos, porque uno, mis angelitas, con un gesto, uno dice más que 1000 palabras. Buenas tardes. Se le conectó. Le interrumpí. Buenas tardes. Se le conectó. Le interrumpí. Buenas tardes. ¿Cómo están? Buenas tardes. Se le conectó. Le interrumpí. Buenas tardes. Voy a hacer stop. ¿Le vieron la mirada? No, hombre, esta piruja quería mandar al otro mundo al pobre hombre. ¿Qué se cree ella? Semejante mierdera. ¿Qué se cree, digo yo? Buenas tardes. Se le conectó. Le interrumpí. Buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Bien? Estamos llegando al final de esta gira de 16 shows. ¿16? Sí. Quedan 4. No sé cómo soltar esta experiencia, pero sí recordarle a mi gente de Querétaro que todavía quedan entradas para ver Latinaje en vivo. A mi gente de Miami, Hollywood. ¿Cómo estoy? Nos vemos en el Emblema. Show diferente.
ojo, ojo. Vos, que capaz viste el latinaje au vivo, pero no viste, ese show no va a ser de mí. Así que no digan que no les avisé, que quedan solamente 2 shows en los Estados Unidos. Y aprovechamos estar de este lado del hemisferio para pasar por México, lindo, querido. Hipócrita. Vamos a estar en Querétaro, ya les dije, quedan entradas. Hipócrita, vieja. Estamos en el Emblema. De ahí volvemos, y hacemos Hollywood y nos vamos a casa. Vamos a descansar un poquito. Y después, a seguir. De verdad que yo, esta vieja hija de la gran puta, no la soporto. No la soporto. O sea, es increíble. Y solo me la imagino arriba del palo en 4 patas y chupándole los huevos a medio mundo para conseguir lo que tiene, porque no puede hacerlo a través de su talento. No puede hacerlo como nuestra reina Ángela Aguilar, que sí canta, que sí tiene ángel, que sí tiene físico, que es bella, que es hermosa, que tiene glamour, que tiene estilo, que es una reina. Esta chupahuevos no tiene absolutamente nada, ni cómo ayudarla. Es increíble. Mientras esta piruja se ahoga en su propio veneno, porque es una vieja venenosa. Véanla, o sea, es una vieja nefasta. Es una vieja nefasta. Yo soy súper sensible a ciertas cosas, ¿verdad? Miren, mis angelitas, uno no necesita vivir con las personas para saber quiénes son. No necesitamos vivir con la gente para analizarlas rapidito y saber qué tipo de gentuzas son. Esta hija de la gran P es una vieja malagradecida, tóxica, venenosa, sinvergüenza, trepadora, estafadora. No, esta vieja, se los digo, es lo peor que yo he visto. Sus giras de miércoles de cantina pasan sin pena ni gloria, mientras otras como nuestra reina Angelita Aguilar, hermosa, una santa de verdad, no necesita armar circos mediáticos ni pisotear a sus trabajadores para demostrar quién es, porque Ángela Aguilar, solo el nombre, Ángela Aguilar, ella tiene clase, tiene dinastía, tiene una voz real. De hecho, voy a hacer un videíto, les cuento acerca de la voz de nuestra reina Ángela Aguilar. Y tiene el porte de una auténtica reina. O sea, hasta el nombre, miren esta puta Cazzu. ¿Qué es esa mierda? ¿Qué es ese nombre de mierda? Díganme ustedes. Miren, mis angelitas, el tiempo siempre pone a cada quien en su lugar. Y eso es lo que está ocurriendo. A una la deja en el piso, con sus desplantes y sus aires de diva en tiempo de hambre, porque esta piruja no es nadie. O sea, lo miércoles que es, así va a estirar la pata. O sea, esta piruja no va a salir del lodo de donde viene. En cambio, miren a nuestra reina Ángela Aguilar, es una reina consagrada, leyenda total. O sea, es que solo con oír el nombre ya sabemos de quién estamos hablando. Así que digan lo que digan, inventen lo que inventen. De Ángela Aguilar, nombre, Angelita Aguilar es inalcanzable. Esta piruja no le sirve ni para limpiarle las patas con la lengua. Así se los digo claro y pelado. Así que descerebradas, que les quede claro, de verdad que esta piruja da pena ajena. Claro, como nunca había salido de su pueblucho mugroso Jujuy, ahí le tocó pasar años y años despatarrándosele a Mundo y Raimundo y ni así pudo lograr nada. Hasta que se le fue a encamar al recién nacido, ¡qué vergüenza! Al niño, al bebecito de Nodal. No, hombre, esta hija de la gran P, hay que tener cuidado. Esta hija de P no perdona, no deja santo parado. Bolivia. Oh, ¡qué ilusión! Bolivia, Guatemala, Costa Rica. Uruguay. Europa. Y bueno, y falta Europa, Barcelona, Madrid. Esta vez, esto no termina. ¿Vieron qué vieja más ridícula? Miren, ¿escucharon algún gracias ustedes a las viejas descerebradas? ¿Escucharon algún gracias? Yo no. Yo no escuché en ningún momento un muchas gracias. Para nada. Ni a su equipo, ni a sus descerebradas. A nadie. No, hombre. Ella cree que ella se lo merece. Con toda la gonorrea, la sífilis, el papiloma y toda miércoles que ha de tener encima. No, hombre, de verdad. Increíble. No escuché un gracias. Es increíble esta piruja, de verdad. O sea, pero no me mira. ¿Por qué esta piruja es hasta peor? O sea, aquí está siendo hipócrita. Aquí está poniendo su lado bonito. Imagínense. Imagínense. Aquí está poniendo su cara bonita.
Angelita, aquí está ella mostrándose lo buena persona que es. No, hombre, es una miércoles total. No escuché un gracias. Lo que vi fue una mirada déspota que quería que sus trabajadores cerraran la boca. No. Hablando de Europa, pobre piruja de miércoles. No, definitivamente que es que de verdad que por eso cada quien está donde se merece. Por eso esta piruja se va a quedar sola y le va a tocar mantener marido que tenga, marido que va a mantener. Porque nadie la va a querer por lo que ella es, porque ella no es nadie. Ella no es nada, no es nadie, es una persona déspota, es una persona que cae mal, tiene sangre pesada, cae mal. Así que bueno, mis angelitas, díganme qué opinan, ya no puedo seguir más, me cae demasiado mal esta vieja para seguirla viendo. Díganme qué opinan de lo déspota que es. Mientras nuestra Angelita Aguilar es una cosa linda, es una cosa dulce, es una cosa preciosa. Y cuidadito quien me hable mal de Ángela Aguilar. Se los digo claro, cuidadito quien me hable mal de mi Angelita Aguilar, porque me van a oír la lengua. ¡Ay, descerebradas! Dejen de andarme poniendo comentarios de miércoles en mis videos, que lo que ustedes digan y piensen me lo paso por el arco del triunfo. Ustedes para mí son peor que un pedazo de popó en la calle. Así que por favor no las quiero ver comentando absolutamente nada en mis videos. Mis angelitas hermosas, les mando besos, abrazos, coméntenme qué opinan de esta vieja tan desagradecida, tan pedante. No le agradece a sus descerebradas. ¡Qué increíble! Y miren, por ahí me escribió una angelita que una casuloca me puso. Ya se había dado cuenta de la realidad y ya no era seguidora de la piruja nalgas flojas. ¿Qué opinan? Así se van a ir dando cuenta todas. No, hombre, ni cómo ayudarlas. Bueno, mis angelitas, les mando un besote, un abrazo y recuerden, a nuestra Angelita Aguilar no la vamos a soltar. ¡Chao!